así, pues pasamos también a nuestra primer ponencia magistral a cargo de la doctora Lucía. Así es que, pues bueno, bienvenidos, bienvenidas. Y con esto damos inicio a pasamos a nuestra primer mesa, que es la conferencia magistral de la doctora Lucía Ortiz, quien está en la Universidad Autónoma del Estado de México y quien nos va a presentar el tema Migración, Jóvenes y Resistencias, la generación 1.5 de migrantes aquí y allá. La doctora Lucía Ortiz es una colega, una amiga. Ella es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Regionales por el Colegio de la Frontera Norte, maestra en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y licenciada en Antropología Social por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Sus líneas de investigación son migración, jóvenes y ciudadanía. Su tesis de doctorado fue reconocida por sus aportaciones teóricas y metodológicas sobre los temas de migración y ciudadanía. Por su parte, su tesis de maestría obtuvo mención honorífica y su contribución se enfocó en explicar las oportunidades de jóvenes afrodescendientes con relación a la escuela y al trabajo. Ha tenido experiencia en trabajo de campo en espacios urbanos, así como en comunidades rurales. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre jóvenes, sobre violencia obstétrica y sobre gestión urbana y rural. También ha colaborado en proyectos de promoción cultural de la colección Danza y Música Tradicionales de Tabasco por Conaculta y actualmente es investigadora postdoctoral en el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en donde realiza un comparativo de la migración de retorno en Morelos y la Ciudad de México. Así que, pues, sin más, Lucía, te cedemos la palabra. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias por la invitación en estos tiempos de pandemia. Hacer esto, como dice Gustavo, implica un esfuerzo doble, todos los problemas, las incertidumbres, sobre todo, que causa realizar un congreso en este contexto. Y quiero... espérenme, les quiero compartir mi pantalla. Ya, ok. Quiero, pues, además de agradecer, esperar que todos los asistentes y asistentas en este momento se encuentren bien de salud, ustedes y su familia, que es lo más importante, ¿no? Entonces, empiezo esto diciendo, bueno, que hoy les voy a hablar sobre esto de la migración, jóvenes y resistencias, así lo titulé, la generación 1.5 de migrantes de aquí a allá, que es parte de las reflexiones que tuve durante mi tesis de doctorado y que con el tiempo, a pesar de la distancia, he seguido trabajando, ¿no? He seguido en colaboración con organizaciones. A mí, en lo particular, me gusta mucho trabajar con jóvenes y jóvenes migrantes, líderes de organizaciones. Entonces, son reflexiones en torno a este trabajo que he hecho durante un largo tiempo. Mi objetivo es mostrar el protagonismo de los y las jóvenes migrantes en la dinámica migratoria actual, porque creo que actualmente los jóvenes están haciendo historia dentro de la dinámica migratoria entre México y Estados Unidos. Entonces, reflexionar sobre su protagonismo y sobre todo saber qué tipo de alianzas desde la academia nosotros podemos hacer con estos grandes líderes que se están conformando, es uno de los retos que se nos presentan actualmente como estudiosos de la migración. Empiezo preguntándome, ¿se puede hablar de generación 1.5 aquí y allá? Cuando hablo aquí y allá, hablo precisamente de la migración entre México y Estados Unidos, que son los jóvenes con los que yo he estado trabajando, ¿no? Y regularmente me preguntan si cuando regresan
que es como un problema teórico, académico. Se les puede seguir nombrando generación 1.5, aunque ellos y ellas en el retorno se autodenominen de muy distintas formas, de deportados, retornados, depende del contexto donde quieran asumirse o donde se estén presentando. Para empezar, la generación 1.5 de migrantes hace referencia en los estudios de Porter, Rumbaud, sobre todo quien ha trabajado más esta generación, o quien definió esta generación como aquellos jóvenes que emigraron a Estados Unidos siendo niños, ¿no? Como producto de la reunificación familiar. Esto no quiere decir que necesariamente los niños cuando emigraron a Estados Unidos hayan emigrado acompañado de sus padres, ¿no? Que es uno de los temas que vemos ahora con la migración centroamericana. Creo que algo un poco parecido pasó con una ola de niños que se fueron a Estados Unidos y que se fueron por coyotes, con señoras. Ellas me decían con señoras que no conozco, que no conocía, pero me acuerdo su rostro, que le tenía que decir mamá. O sea, son muchas historias de niños que cruzaron sin sus padres, pero el objetivo siempre fue la reunificación familiar, ¿no? Este cruce de niños solos fue un cruce estratégico para poder lograr el objetivo principal, que era la reunificación familiar. Bueno, son niños que tuvieron esta experiencia de cruce y de migración y que han tenido una socialización muy significativa en dicho país, ya sea por cuestiones educativas, que han ido a la escuela, que se han hecho de amigos, novios, novias. Entonces, han hecho la mayor parte de su vida. El inglés, que es un tema, el idioma, lo han apropiado como suyo, ¿no? Como una de las principales formas para transmitir lo que ellos piensan y conocen. Bueno, esta generación que ha existido a lo largo de la historia de la migración ha ido cambiando, ¿no? Y se ha ido diferenciando a lo largo del tiempo. Actualmente me refiero como de 2010 a la fecha, algunos han podido permanecer en Estados Unidos y otros han tenido que regresar a México. Han podido permanecer en Estados Unidos por distintas circunstancias, ya sea de forma irregular o con DACA, o algunos ya han podido, a través del matrimonio, ¿no? Han podido, de alianzas matrimoniales, han podido obtener ya la ciudadanía estadounidense, pero otros han tenido que regresar a México, sobre todo en estas grandes olas de deportaciones del año 2010 con Barack Obama. Regresaron muchos jóvenes de esta generación, ¿no? Entonces, aquí es cuando empieza el problema conceptual y me preguntan, oye, Lucía, ¿pero realmente se puede hablar de generación 1.5 si ya regresaron a México? Mi propuesta y mi postura es que sí, porque si no asumimos que son generación 1.5 y que le podemos decir generación 1.5 de migrantes retornados, si le quitamos lo de generación 1.5, estamos desde mi punto de vista desconociendo la historia migratoria, ¿no? Su historia y su proceso de socialización en Estados Unidos, que es sumamente importante para ellos y que tiene mucho que ver con su activismo político, con el activismo político que pueden tener acá en México. Entonces, es algo que se tiene que seguir conversando, que se te tiene que seguir discutiendo, en donde también tienen que estar esos jóvenes discutiendo, asumiendo, ¿no? Ahora, creo que los jóvenes migrantes o los jóvenes han sido protagonistas en la migración históricamente desde dos sentidos. Uno, como migrantes mismos, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, los jóvenes migrantes actualmente constituyen más del 10% de los migrantes internacionales. Es el grupo social con mayor movilidad a nivel mundial, entonces siguen siendo protagonistas por, por su fuerza de trabajo, ¿no? Por lo que implica ser joven para el mercado laboral, ¿no? El valor de la fuerza de trabajo que pueden tener estos jóvenes. Pero, pues, en realidad, las razones por las que migran los jóvenes a lo largo del mundo e incluso de mexicanos hacia Estados Unidos son distintas y los perfiles también son distintos, ¿no? Una de las principales razones, y lo dice la Organización Internacional del Trabajo, es la migración laboral, ¿no? Terminan
no hay trabajo en el país de origen, entonces buscan unas mejores condiciones para ellos y para sus familias, y es lo que sigue, ¿no? La otra, que también es importante y que responde a otro perfil de jóvenes en nuestro país, hablando de nuestro país, es la migración educativa, quienes tienen la oportunidad de irse a estudiar a otro lugar y se quedan allá, ¿no? La famosa fuga de cerebros, ¿no? O que deciden que quieren estudiar en Estados Unidos y ahí se quedan como una estrategia de migración, ¿no? De salirse del propio país. Y otra que creo que es muy importante es la migración y las alianzas afectivas, ¿no? Y con esta causa o este propósito de la migración y con relación a las alianzas afectivas de los jóvenes es que hay un grupo social de jóvenes y mujeres en México que he estado observando, y jóvenes también hombres que buscan siempre salir del país a partir del matrimonio, ¿no? De buscarse una pareja fuera de que tenga otra nacionalidad que las permita salir del país. Y también la migración con alianzas y alianzas afectivas, me refiero a estas migraciones familiares, ¿no? Que se van a alcanzar a algún familiar que está en Estados Unidos, que está en otra parte del mundo. Entonces, en realidad lo que quiero señalar es que hay distintas razones por las que las y los jóvenes migran y que depende del perfil social de cada uno de los migrantes, ¿no? O sea, son perfiles distintos, y esto es muy importante porque define las necesidades que tiene cada migrante, tanto en México como cuando retornan a México. El otro protagonismo de los jóvenes dentro de la migración, y que considero que también debe ser tomado en cuenta y que es en lo que me voy a enfocar, es los jóvenes migrantes como protagonistas de luchas sociales importantes, tanto en México como en Estados Unidos, ¿no? Y entonces es esta conformación de liderazgos jóvenes, de liderazgos de jóvenes, mujeres y hombres migrantes, ¿no? Que eso es algo que me parece sumamente interesante y de lo que yo he aprendido mucho en los últimos años. Y aquí, aunque ha habido varios movimientos, varios liderazgos, y que se pueden encontrar sobre todo en luchas laborales en Estados Unidos, ¿no? De campesinos, ¿no? Que es lo que tengo un poco más presente. Para fines de esta presentación, quiero nombrar dos que creo que son importantes, porque se conectan una con otra, ¿no? Y es el movimiento chicano de 1960, que aunque los chicanos no son jóvenes emigrantes, su familia sí, ¿no? Entonces, forman parte, son jóvenes que se asumen como mexicanos, en realidad como mexicanos americanos, que lucharon por tener una inclusión igual en un contexto estadounidense bastante desigual. Entonces lograron el primer paso para ser al menos incorporados en las universidades estadounidenses. Entonces, además, este movimiento chicano ha sido, ha pasado sus conocimientos al actual movimiento Dreamer. Yo creo que actualmente no podemos entender o no podemos desvincular el movimiento Dreamer sin el papel que ha tenido el movimiento chicano y las enseñanzas de los chicanos, de los grandes chicanos ahora hacia los jóvenes que están en las escuelas y en las universidades. El movimiento chicano ha tenido sigue teniendo un impacto tan fuerte en Estados Unidos y en la socialización política de los jóvenes, que pues tienen hasta universidades, carreras, están en UCLA, formando muchos jóvenes dreamers, jóvenes activistas sociales, ¿no? Que no siempre son dreamers. Entonces, por eso esto lo pongo como punto de partida, porque es un referente sumamente importante en la socialización política y en el activismo, en la formación de líderes activistas en Estados Unidos, ¿no? Los apoyan muchísimo y los socializan. Y el movimiento Dreamer, que es
de principios pues, del año 2000 más o menos, aunque su gestación ha sido un poco desde antes y que responde a todos estos, este sistema de exclusión estadounidense todavía hacia la escuela, hacia las oportunidades que estos niños que crecen y que quieren seguir estudiando pueden tener, pues es un movimiento que se ha visto tanto en Estados Unidos como en México y que sigue, ¿no? Y que sigue esta lucha en la actualidad. Entonces, aunque ellos ni en Estados Unidos ni en México necesariamente les gusta asumirse como dreamers, les ha servido también esta palabra o esta configuración desde el exterior, ¿no? Esta configuración ética, diríamos, desde la antropología, para posicionarse políticamente frente a los medios de comunicación o frente a los propios políticos cuando tienen enfrentamientos cara a cara, aunque cuando se les pregunta a ellos personalmente si se consideran dreamers, siempre se cuestionan estas palabras porque consideran también que son muy, que no son inclusivas para toda la familia y todo el conjunto de desigualdades que existen en Estados Unidos y los diferentes perfiles de jóvenes migrantes que hay. Quiero también enfatizar que hay los dreamers los podemos encontrar y tienen distintos perfiles, ¿no? Y que responden a las distintas características que tiene la generación 1.5 de migrantes en la actualidad. Un punto de partida para hacer esta distinción ha sido DACA, ¿no? Ha sido DACA, pero cada grupo, cada uno de los migrantes de la generación 1.5, de acuerdo a la historia, al tiempo que llegaron en Estados Unidos, que es un punto muy importante para definir estos distintos perfiles de la generación 1.5, han avanzado de forma muy importante para que permanezca, por ejemplo, el DACA, ¿no? Entonces, quiero decir que no todos los dreamers tienen DACA, ni todos los DACA son dreamers, porque regularmente tenemos como confundimos y consideramos que todos los dreamers tienen DACA y todos los DACA son dreamers, y hay que ver, ¿no? Hay que ver porque no todos son activistas y muchos dreamers también responden a perfiles distintos. Yo divido a esta generación 1.5 en pre-DACA, DACA y post-DACA. Los pre-DACA son jóvenes migrantes que no pudieron acceder a DACA porque no llegaron o no cumplen con los requisitos establecidos, por ejemplo, el criterio de edad para pertenecer a DACA, pero que generaron todo un movimiento de lucha por inclusión, ¿no? Por inclusión al sistema estadounidense, y que generaron el DACA, ¿no? Aunque ellos no hubiesen sido o no fueron beneficiarios directos, estuvieron en luchas, estuvieron presionando para que su objetivo en realidad no era el DACA, sino era una inclusión más hacia la ciudadanía, pero lograron el DACA y fueron... Es un grupo de jóvenes que además les pegó muy fuerte las deportaciones, ¿no? Las deportaciones sobre todo de 2010, después de la crisis financiera, ya que, y fueron deportados ya sea porque directamente o porque sus familiares fueron deportados y ellos decidieron regresar a acompañar a sus familiares y entonces tampoco pudieron ser beneficiados por DACA, ¿eh? Y como dije, no pueden solicitar DACA o no pudieron solicitar DACA por los criterios de edad. Entonces, este grupo pre-DACA que tiene estas características que a grandes rasgos estoy mencionando, hay jóvenes pre-DACA, tanto en Estados Unidos que han resistido ahí, que han permanecido en Estados Unidos de manera irregular, y otros que son los que fueron afectados por las deportaciones, que están en nuestro país y que son el grupo base de la conformación de organizaciones de migrantes en México, ¿no? Que son un grupo que están enojados con justa razón con el sistema porque fueron deportados, porque no pudieron acceder a DACA y porque están injustamente aquí, digamos. El otro grupo poblacional que es el que ha sido beneficiado por DACA a partir de 2012, de esta acción diferida
propuesta por Barack Obama, tienen una inclusión parcial en el sistema estadounidense, ¿no? Porque el DACA funciona dependiendo del estado de residencia de los jóvenes. No es lo mismo un joven DACA en California que un joven DACA en Oregon o en Nueva York. Depende mucho del estado de residencia e incluso de la sociedad en donde esté viviendo, de Arizona, Texas. O sea, son historias sumamente contrastantes y diferentes, ¿no? Estos jóvenes han tenido, o muchos jóvenes han tenido, una lucha constante y muy visibilizada porque se sienten con un poco más de seguridad por tener este documento que les permite tener una permanencia temporal en Estados Unidos, que pueden ir renovando. Evidentemente han sido los menos afectados por las deportaciones, pero siempre están con miedo porque su permanencia depende absolutamente de la voluntad política. Por eso digo que es una inclusión parcial, porque no han logrado, no se ha logrado, más bien no se les ha permitido un camino justo hacia lo que ellos quieren, que es la ciudadanía y la inclusión completa, ¿no? Entonces, aquí son jóvenes, aquí también hay dreamers, digamos, que están luchando por que se amplíe el DACA o porque pase una propuesta de ley que les permita aplicar para la ciudadanía. Y está otro grupo de jóvenes también que son los post-DACA. Estos jóvenes no pueden ser beneficiados por DACA, no han podido ser beneficiados por DACA. Algunos de ellos también han regresado a México. Y eso es porque llegaron a Estados Unidos después de 2007. Uno de los requisitos para participar o para solicitar DACA es demostrar residencia desde julio, me parece, de 2007 a la fecha. Entonces, si llegaste en el 2008, llegaste en el 2009 a Estados Unidos, pues no puedes participar en el programa. No han permanecido de manera constante en Estados Unidos, a pesar de las restricciones migratorias o de las restricciones de movilidad que hay en Estados Unidos. Sigue habiendo movilidad de familias, ¿no? Que se van sobre todo a Canadá, México, Canadá, Estados Unidos. Entonces estos jóvenes no pueden demostrar su permanencia constante en Estados Unidos porque sus padres pues por trabajo tuvieron que emigrar a Canadá y luego regresaron a Estados Unidos, entonces no cumplen con ese requisito. Y el otro grupo que también es importante y que no puede ahorita acceder a DACA es la cancelación de Trump, que lo reprogramó, pero aún siguen sin funcionar como funcionaba al principio, ¿no? Con Barack Obama el programa, que ahí hubo el Congreso le tiró su propuesta de cancelar el programa, etcétera. Entonces, pero todavía existe un grupo que está muy afectado y que no ha podido solicitar por primera vez el DACA. Entonces, es un grupo que está en Estados Unidos y que sigue a la deriva, que se encuentra de manera que no tiene papeles que acrediten su estancia, y pues está creciendo este grupo, y sobre todo es un grupo que las últimas cifras que estaba revisando, está creciendo el número de centroamericanos que podemos hablar de post-DACA, ¿no? Está habiendo un cambio de perfil, aunque pues esta grafiquita nada más es para mostrarle que México sigue llevando la cabeza de jóvenes que han podido ser beneficiados con DACA, ¿no? Es la mayoría, le siguen los salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, y por ahí están también algunos coreanos, ¿no? Que se ven muy, muy beneficiados, bueno, que se ven beneficiados por el programa, pero la mayoría han sido los mexicanos, ¿no? ¿Cuáles son las características que hacen que estos jóvenes o que los jóvenes migrantes se conviertan en activistas, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué es lo que provoca que estos jóvenes se conviertan en activistas, tanto en México como en Estados Unidos, ¿no? Yo pongo, es un cuadrito que
hice en la tesis de doctorado y que me sirve un poco para explicarles de manera muy general, que son los elementos contextuales que generan que los jóvenes tengan interés en formar parte o de convertirse en activistas, ¿no? En activistas en favor o a favor de la migración. Uno es el derecho a la educación en México, que puede ser un derecho en el que no pueden estar necesariamente incluidos, como es el caso de los migrantes, o fue el caso, creo que todavía sigue pasando, de los migrantes retornados, que aunque eran mexicanos no podían acceder a ese derecho. La otra es el mismo trayecto de migrar y retornar causa mucha reflexibilidad en ellos, causa enojo, mueve las fibras emocionales, y eso genera también personajes políticos, ¿no? Genera activismo a ellos. Ese enojo que van teniendo por su misma historia migratoria los hace querer hacer algo para que muchas otras personas no pasen por lo mismo que ellos estén pasando. El derecho a la educación que tienen en Estados Unidos cuando son niños también los hace construirse como sujetos políticos, porque hay muchos clubes de migrantes, clubes de chicanos, clubes de lo que sea, que los hace identificarse ahí con un cierto sector, platican y se generan grupos, ¿no? Y se generan organizaciones, se generan colectivos, se intercambian experiencias y son un punto de encuentro muy interesante en Estados Unidos en el caso de las escuelas, sobre todo a partir del high school, ¿no? Las políticas federales también ayudan a que estos chicos se sientan o que asuman que tienen el poder, ¿no? Que tienen el poder de decisión y que pueden lograr cosas, ¿no? Como en el caso de DACA. Y también las políticas estatales, como les decía, en cada estado, como la AB4 en California, que permite a los jóvenes obtener becas para seguir estudiando, pues les permite también, tienen también esta oportunidad de formarse como sujetos políticos, porque en las escuelas en Estados Unidos, sobre todo high school y en las universidades, la inserción a grupos, a clubes, es muy importante para que después ellos puedan seguir postulando o seguir su vida académica. Entonces, si ellos se inscriben a un club dentro de la escuela, muchos son club con sus afinidades políticas o con su misma historia migratoria, ellos pueden demostrar en cierto sentido para la ciudadanía estadounidense su buena ciudadanía, ¿no? A pesar de no ser ciudadanos en el sentido formal, pero pues ellos les dicen, miren, yo soy una buena persona, yo veo por los demás, veo por mi comunidad, soy un líder, participo en las organizaciones civiles de mi escuela, soy parte de las confederaciones de alumnos, muchos han sido partes de las confederaciones de alumnos, donde también aprenden a hablar en público, aprenden a hacer política. Entonces, todo eso los forma como sujetos ciudadanos, como sujetos activos, ¿no? Como activistas, que hacen también, pues siguen participando como líderes o como participantes activos, muy activos dentro de sus comunidades, ¿no? En las comunidades de Estados Unidos, esta participación que les decía en clubes escolares, en la promoción del voto, ¿no? Juegan un papel muy importante en estas épocas de elecciones para promover su afinidad hacia un presidente en particular, que eso hablaré un poquito más a detalle más adelante. El ejercicio del voto, se cuestionan sobre su ejercicio de voto en sus países de origen, tanto cuando regresan como cuando son migrantes en Estados Unidos, ¿no? Siempre se preguntan y les causa en realidad conflicto porque no conocen el sistema democrático mexicano, más por lo que ven en la tele, ¿no? Lo que les dicen sus padres, y también participan en manifestaciones sociales y virtuales. Entonces, lo que quiero decir es que son muchos elementos los que conforman o los que hacen que los jóvenes
se construyan como activistas, ¿no? Como activistas de la migración, y que la migración, el mismo hecho de migrar y retornar genera en ellos esta cosquilla o este deseo de querer cambiar las cosas para las futuras generaciones. Y bueno, en México y en Estados Unidos podemos encontrar como organizaciones de la sociedad civil, hablo de ODA y de Dream México, que son organizaciones que han hecho muchísimo por los migrantes, por los jóvenes migrantes retornados, y que en lo particular pues admiro mucho, ¿no? Por toda la capacidad de organización que han tenido. Se han generado liderazgos individuales también, ¿no? Representantes de la migración de retorno hacia nuestro país, y pues han tenido resistencias directas, ¿no? Directamente con los políticos y con la academia, ¿no? Y con la academia porque pues ellos en realidad no hemos encontrado desde la academia y desde estos activistas alianzas estratégicas que nos permitan caminar juntos, porque bueno, se les considera y no lo vamos a negar que desde la academia pues solemos apropiarnos de un conocimiento sin reconocer lo que ellos y ellas hacen, ¿no? Entonces creo que ahí es donde nosotras tenemos que empezar a trabajar con estas organizaciones que tienen todo el conocimiento político, que tienen todo el conocimiento de pues sí, de lo que está ocurriendo, y que podemos generar estrategias muy, muy interesantes. Por otro lado, en Estados Unidos, pues las resistencias siguen en las organizaciones escolares, que haya una organización escolar de Dreamers, de Chicanos o de cómo se llamen, ¿no? Tienen distintos nombres, pues eso es importante. En las grandes universidades siempre hay organizaciones de migrantes latinos, por ejemplo. Eso es sumamente interesante porque ahí se forman líderes políticos, ¿no? Líderes políticos que van a tener un impacto tanto en Estados Unidos con su comunidad, ¿no? Con su comunidad de migrante, porque siempre están pensando en su comunidad, en sus padres y en las historias que ven y que han vivido día a día. También se conforman organizaciones civiles dentro de las comunidades, ¿no? Dentro de los pueblos de Estados Unidos, y que están liderados por jóvenes. Hay resistencias también directas con los políticos, enfrentamientos cara a cara, que muchos de los jóvenes que enfrentan a los políticos cara a cara aquí en México lo aprendieron de Estados Unidos, de mandar cartas y que les sean respondidas, de verlos a los ojos y de decirles, oye, tú no me estás respondiendo a lo que yo te estoy pidiendo. Y lo que yo veo en Estados Unidos, a diferencia de México, es que la academia ha sido más aliada, ¿no? Se ha logrado encontrar un puente de diálogo entre estos jóvenes y los grupos académicos también porque muchos, como digo, son profesores chicanos o de las escuelas chicanas que han podido dialogar directamente con ellos. Ahora, la pregunta es, ¿ha habido resistencias de jóvenes, de migrantes en Estados Unidos y en México que sean transnacionales, ¿no? Ese es un tema de investigación que por ahí podemos abordar, ver, investigar si existe realmente pensando en los clubes de migrantes, ¿no? Que pueden considerarse más transnacionales. Si en el caso de estos jóvenes ha habido un transnacionalismo, yo creo, hasta lo que he visto ahora, pero que es un tema como que les digo, se tiene que seguir estudiando. Ha habido colaboraciones y empieza a haber colaboraciones, pero no sé, no estoy tan segura aún si podemos hablar de resistencias transnacionales en donde se quiera hacer un cambio hacia los dos lados de la migración, ¿no? De los jóvenes. ¿Cuáles son los retos actuales a los que se enfrentan estos jóvenes migrantes, estas resistencias, estos jóvenes líderes políticos? Pues sigue siendo el retorno para tanto si estás en Estados Unidos, porque en algún momento te pueden quitar DACA, en cualquier momento si estás de manera irregular en Estados Unidos puedes ser deportado tú o tu familia. Entonces sigue siendo el retorno un gran reto que pues por lo que tienen que luchar allá y acá también, porque estas organizaciones siguen
protegiendo o siguen cobijando a jóvenes y no tan jóvenes también retornados y los siguen encaminando, llevando, acompañando de la mano sobre los desde las cuestiones burocráticas hasta las cuestiones emocionales en cuanto al retorno. Entonces, sigue siendo un reto a los que se enfrentan estos jóvenes. La migración centroamericana, que aunque muchas organizaciones, en el caso de México, no se dedican particularmente a atender a la migración centroamericana por su estructura, han generado en México redes de tal magnitud que pueden encaminar, que cobijan, que entienden pues a las familias que están haciendo la travesía por México para cobijarlos y acompañarlos, ¿no? Otro reto es pues la cancelación de DACA, que puede ahorita, como les dije, parece que se renovó, aunque no por el COVID, no ha funcionado o no ha permitido las solicitudes otra vez de primera vez, hasta donde yo me quedé, pero pues el siguiente presidente puede decidir cancelarlo y bye, ¿no? Entonces muchos migrantes, muchos jóvenes ya se quedan pues completamente pues desprotegidos por el DACA. La migración y el COVID es otro de los retos, ¿no? Muchas organizaciones juveniles, sobre todo estas organizaciones comunitarias en Estados Unidos, lo que han hecho frente al COVID es buscar asistencia médica y pruebas hacia los trabajadores mexicanos, que como bien saben, los tienen trabajando en este contexto, pues sí, de salud pública muy terrible al que nos estamos enfrentando. Entonces, los migrantes mexicanos ha sido una población, o los migrantes en general ha sido una población que más ha sido afectada por el COVID. Entonces, se han organizado estos jóvenes para promover el uso de cubrebocas, para hacer toda una campaña para proteger a su propia comunidad, ¿no? Donaciones, un sinfín de acciones que han ayudado mucho a esta comunidad. Y por otro lado, se están enfrentando también, sobre todo los que están en Estados Unidos, a las elecciones próximas que se vienen, ¿no? Y es aquí donde ellos promueven el voto indirecto, justamente, ¿no? Generan campañas, se ponen la camiseta, van, le dicen a su amigo, a su compadre, a su papá que puede votar o a quien sea, que vote por el candidato o la candidata que ellos consideran que puede responder a su compromiso. Van a los mítines, hablan con los senadores, van, se mueven. Es impresionante cómo se mueve el voto indirecto en los jóvenes en Estados Unidos, ¿no? Para promover el voto a su favor o hacia el presidente que consideran que mejor responden a su realidad. También otros activismos que podemos encontrar son los jóvenes migrantes pertenecientes a grupos de distintas identidades sexuales, que es también todo un tema. Jóvenes mujeres migrantes quienes han tomado un protagonismo en México. Son las mujeres líderes. Las líderes son mujeres, ¿no? La mayoría de los líderes en el caso de las jóvenes. Y los jóvenes migrantes y la relación con los grupos étnicos, que ahora he estado siguiendo las noticias y, por ejemplo, hubo un brote muy importante en comunidades indígenas en California. Y pues el equipo de Odilia, digamos, junto con su grupo de jóvenes, estuvieron ahí al tanto de los enfermos del COVID de este grupo, de los grupos indígenas en Estados Unidos, ¿no? Hubo un apoyo muy interesante por parte de estas organizaciones que responden a otra historia, pero que también están ahí los jóvenes migrantes, ¿no? Ahí acompañando a estas grandes líderes también en Estados Unidos, ¿no? Entonces, quiero finalizar esto, que creo que ya me tardé, ya me fui más de la cuenta, pero un poco invitarlos a reflexionar en este contexto, en este panorama donde hay líderes jóvenes migrantes que están haciendo historia en nuestro país, que han logrado cambios muy importantes en México como en Estados Unidos. Quiero invitarles a reflexionar sobre cuál sería ahora nuestro papel como investigadoras de la migración con estos líderes, ¿no? Y creo que lo más importante es buscar
mecanismos para generar alianzas con estas grandes organizaciones, con estos líderes, hacer que nuestra información y que la información que nosotros generamos como investigadoras sea asequible para todas y todos los migrantes, ¿no? Creo que llevamos una larga historia de producción del conocimiento sobre migración y que tiene que llegar, ¿no? Pues a la gente, ¿no? Que tenemos que aprender a comunicarnos, reconocer que cuando trabajamos con migrantes, trabajamos con colaboradores, ¿no? Con colaboradores que entienden perfectamente el fenómeno migratorio en su conjunto y, bueno, apoyar básicamente en lo que se necesite, ¿no? O sea, un poco de más humildad y respeto hacia estos líderes y el aprendizaje va a ser mucho más, va a ser mucho hacia nosotros y hacia ellos, ¿no? Creo que es momento y yo voy por por este sentido de generación de alianzas y redes, pues con nuestros compañeros y compañeras líderes jóvenes y jóvenes migrantes. Y pues eso es todo, agradezco mucho y pues no sé si tienen algún comentario, alguna queja, sugerencia. Bueno, muchas gracias, Lucía. Vamos a pasar a un par de intervenciones. Por aquí, quienes estamos aquí en este chat, podemos participar, abrir micrófonos y si tenemos alguna duda. También estoy checando lo que hay en la página del observatorio en el Facebook. Ahí también pueden poner preguntas, dudas que tengan, algo que quieran externar a nuestros panelistas, en este caso a nuestra conferencista magistral, para generar diálogo. Vamos como con un delay de 20 segundos en Facebook, entonces creo que apenas en Facebook están dando cuenta que pueden ahí emitir preguntas, pero si alguien de quienes estamos aquí tiene alguna duda, más que duda, bueno, comentario, pregunta, adelante. Sí, Gustavo. Sí, adelante, Gustavo. Sí, Lucía, una sesión muy interesante. Me dio pistas sobre algunas cosas que pensaba sobre estos jóvenes 1.5. No me gusta mucho llamarles 1.5. Entiendo la parte conceptual que tú mencionas, pero bueno, en fin, son cuestiones quizá hasta de gustos académicos. Oye, nada más quería hacerte una pregunta. ¿Qué nos puedes decir sobre el activismo y los liderazgos de jóvenes indígenas, de comunidades, de comunidades indígenas que los he visto muy activos en Oaxaca, en Chiapas, un poco menos en Michoacán, pero también me parece a mí que son unos liderazgos importantes en términos políticos, evidentemente, pero también culturales. ¿Contesto? ¿Hay otra pregunta? ¿Hay otra pregunta aquí en el chat? Sí, ¿sería todo, Gustavo? Sí. Bueno, en el chat, Anavila Freyer señala, dice, ¿crees que nombrar a esta generación 1.5 también aplica a México? O como dice Víctor Zúñiga, debe ser una generación .5. ¿Sobre qué pistas debe de hacerse esa definición o deberíamos desde México denominarlos y no hacerlo desde el punto de vista del país receptor? Esa es otra pregunta. Y si alguien más tiene alguna otra pregunta, acá en el Facebook no tenemos, pero de acá, bueno, no hay nadie. Yo quisiera señalarte, hay una cuestión que también me ha resultado interesante al ver Dreamers, el movimiento en Estados Unidos y al verlo acá en México. En México sí se han
organizado como en estos grupos ODA, etcétera, etcétera, que han tenido. Sin embargo, no sé si sea mi percepción, pero de pronto veo como no tanto una participación política, un activismo tan fuerte como lo tenían en Estados Unidos, como lo están teniendo acá en México, que de pronto si bien se organizan, pero en cuanto al tipo de activismo de allá en Estados Unidos, me parece que es muy distinto. No sé en ese sentido que tanto sea parte de nuestro escenario político también incidan. Pues bueno, yo creo que con esas ahorita podemos conversar. Ok, pues muchas gracias por sus preguntas, muy interesantes todas. Sobre las comunidades indígenas, son un caso aparte, digamos, porque estos jóvenes migrantes que se convierten, jóvenes migrantes indígenas retornados, que se convierten en líderes en Oaxaca, digamos, que son los ejemplos, también son los ejemplos claros que tengo, se vuelven un poco en traductores culturales también, ¿no? El retorno es un shock, ustedes lo saben perfectamente, es muy difícil para un migrante regresar de Estados Unidos a México. Es un proceso emocional muy fuerte, muy fuerte, y que tiene también un poco relación con lo que tú me preguntabas, Ariel, de por qué no es igual, ¿no? Y para los jóvenes indígenas que regresan a sus comunidades de origen, digamos, a sus comunidades indígenas, es un shock, yo creo que, no sé si más fuerte, pero distinto en el sentido de que además se enfrentan a una lógica comunitaria que ellos no necesariamente experimentaban en Estados Unidos. El uso de la lengua que tienen, por ejemplo, de la lengua materna, aunque la aprendieron en Estados Unidos, aunque sus padres se la seguían inculcando en Estados Unidos, cuando regresan a sus comunidades de origen no es la misma, ¿no? No es la misma, y sufren una especie de no sentirse integrados, de pensar que la comunidad que ellos habían imaginado en Estados Unidos cuando regresan a México es muy distinta. Entonces los líderes que se han formado, ¿no? Que pues es un liderazgo que se ha construido a partir, son liderazgos, digamos, recientes, porque muchos de estos jóvenes llegaron como en 2010, 2011, 2012, entonces se están construyendo como líderes y están cobijando, están llevando de la mano a estos jóvenes migrantes indígenas de Estados Unidos que regresan a México y se vuelven en sus traductores culturales, ¿no? En todos los sentidos. Mira, aquí las cosas se hacen así, tienes que buscarte, tú tienes que responder pues si tú quieres, con la vestimenta, ¿no? El significado desde vestirse, hablar la lengua, la forma de hablar la lengua, cómo dirigirse a los líderes viejos de sus comunidades, ¿no? A los tatas, digamos. Entonces, estos jóvenes líderes migrantes en comunidades indígenas se vuelven además traductores culturales que forman parte importante para la integración, porque yo digo que no es reintegración. Si crecieron toda la vida en Estados Unidos y regresan, se tienen que integrar a la dinámica cultural de las comunidades indígenas, ¿no? Algunos jóvenes indígenas, no me gusta hablar de esta palabra así, pero de estos grupos étnicos, a veces no pueden con esto, ¿no? Es muy difícil para ellos, se van a las ciudades, se van a Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Se van a Monterrey, a Guadalajara, dependiendo de dónde tengan redes, y se van a las ciudades donde se pueden sentir un poco más a gusto y luego regresan, van regresando poco a poco a las comunidades hasta que encuentran la lógica pues de estar ahí, ¿no? De la lógica comunitaria, que es una lógica muy distinta a la que se puede encontrar en las ciudades. Entonces, pues igual son líderes que en Estados Unidos también, los líderes no necesariamente, quiero decir, se forman en Estados Unidos. Hay líderes
que retornados, sobre todo, que para ellos el retorno los forma líderes, ¿no? El enojo del retorno lo canalizan hacia un liderazgo político. Entonces puede haber líderes que se hayan formado allá o que el retorno haya sido el detonante y la falta de oportunidades en el país para, pues para luchar, ¿no? Para pedir, pues sí, para empezar a generar sus necesidades, a hablar y a hacer y deshacer, bueno, como líderes en sus comunidades. Entonces, pues sí, se vuelven básicamente traductores culturales estos líderes, y creo que cumplen una función muy importante y que además son poco reconocidos en nuestro país, estos migrantes líderes. Por otro lado, nombrar a la generación 0.5. Si mal no recuerdo, creo que Víctor Zúñiga, cuando habla de la generación 0.5, se refiere a los niños que son estadounidenses y que regresan a México a hacer o sea, que son estadounidenses y que por deportación de los padres aquí entran a la escuela. Entonces están en un proceso de socialización, son como los 1.5, pero al revés, ¿no? Nacieron en Estados Unidos y de niños llegan a México a entrar a la escuela. Es lo que entiendo que define a Estados Unidos. Creo que sí es importante repensar el término de 1.5, particularmente para fines metodológicos, la definición de 1.5 me parece la más acertada, ¿no? Es muy neutral, porque cada grupo de migrantes o de dreamers o de jóvenes se puede nombrar o autonombrar de una forma distinta. Yo cuando estaba haciendo mi tesis de doctorado, recuerdo muy bien que me decían, no, es que no me gusta que me digas dreamer, no, yo no soy dreamer. En los medios de comunicación, la academia usamos este mote de dreamers, ¿no? Cuando los retornados, ¿eres dreamer retornado? No, yo no soy dreamer retornado, yo soy retornada, no, yo estoy deportada. O sea, depende, o sea, son palabras que es un uso político también de la palabra, ¿no? O sea, ¿dónde usan que son dreamers? ¿En qué contexto usan que son generación 1.5? O sea, tienen, perdón, también esta capacidad política de asumirse dreamers cuando les conviene ser dreamers, ¿no? Si un diputado o un senador en Estados Unidos les dice dreamers, sí, somos dreamers, está bien. Yo quiero este derecho, ¿no? O que amplíes el DACA. Entonces también es como, o sea, no estoy muy de acuerdo en no dar por sentadas que son así, o dreamers o no, sino sí, ver cómo se asumen ellos, es lo más importante, ellos y ellos, pero también cómo juegan con estas identidades, como dicen, ¿no? La guerra por la definición, cómo van jugando dentro del mismo contexto migratorio, ¿no? O sea, eso es muy interesante, cómo se van asumiendo dependiendo con quién están hablando, ¿no? Si hablan con la academia, ellos pueden decir, yo soy generación 1.5, ¿no? Porque es el lenguaje que podemos compartir con ellos, ¿no? Pueden decir, no, yo soy dreamer o soy dreamer retornado. Y lo que me preguntabas, Ariel, o lo que me comentabas, ¿por qué el activismo en México no es igual? Pues porque las condiciones sociales y políticas de nuestro país en serio son muy diferentes. El retorno es un proceso muy fuerte, ¿no? Emocionalmente, ustedes lo conocen muy de cerca. Para que los chicos se conformen como activistas, pues tiene que pasar un año, yo digo, varios años a veces, ¿no? Tienen que reencontrarse con otros que sean iguales a ellos. Y aquí, algo que yo veía en mi tesis de doctorado, es que no se han generado un movimiento tan fuerte porque no ha podido haber alianzas importantes. Lo que tienen en Estados Unidos es que se generan grandes redes, grandes alianzas, y aquí no ha habido grandes alianzas entre muchos activistas, muchos grupos. Ha habido mucha disconformidad por la cuestión de los recursos. Los recursos en nuestro país son escasos. Cuando son escasos hay que pelear por ellos, hay que luchar. Entonces, cuando se vuelve el tema de los recursos un tema de pugna,
las alianzas son muy complicadas de formarse, entonces los caminos suelen diversificarse, ¿no? Suele haber muchas rupturas entre el propio movimiento general, ¿no? Entre, pues sí, incluso entre las mismas personalidades, porque pues los recursos son sumamente escasos, y eso también se puede ver con grupos de activistas en la frontera norte, ¿no? En Tijuana, que tuve la oportunidad también de colaborar con mujeres activistas. También había una pugna muy fuerte entre los grupos por la falta de recursos, ¿no? ¿Quién se puede ganar? Y entonces el Estado también pone a competir a los migrantes por esos recursos, ¿no? A ver, va a haber un recurso para ayudar a los migrantes retornados. ¿Quién se lo gana, no? Entonces, eso es realmente difícil, eso no puede construir o no coadyuva a la generación de alianzas entre los líderes jóvenes migrantes, sino ha habido rupturas. Hay espacios o hay tiempos en donde sí se generan redes, sí, se van. Yo creo que también es cuestión de tiempo, poco a poco. O sea, el retorno de jóvenes o como lo digo, esta generación de líderes activistas es reciente, de 2010, 2012. Antes sí había jóvenes, no quiero decir que antes no lo sabía, pero ahora creo que es un protagonismo mucho más visible. Entonces hay que también darles tiempo, ¿no? Hay que darles tiempo, hay que ver también si generan alianzas en Estados Unidos, hay que ver en los próximos años cómo se va a seguir se va a seguir produciendo el retorno, hay que ver cómo se generan también los liderazgos de otros perfiles de migrantes, por ejemplo, los centroamericanos. Bueno, en fin, hay que ver el conjunto tanto de recursos como de las alianzas. Eso es lo que creo yo y espero haber contestado a todos. Claro que sí, Lucía. Pues bueno, no nos queda más que agradecerte por esta pues excelente conferencia magistral, y qué mejor manera de iniciar este primer congreso que con un trabajo como el que acabas de presentar. Te agradecemos mucho, y si me regresas el host. Es que Antes de justamente lo estoy intentando, pero a ver, con el más, ¿no? Es que no me deja, justo es lo que estoy tratando de hacer. Ok, lo que puedo hacer es salirme y si me aceptas después. Porque no. Si te sales, se me regresa directamente a mí. Ajá, si te salgo. Si te sales, me lo regresa, ya. No sé. Entonces, te digo que yo ahorita como lo hice, era dando clic ahí en donde yo estoy y ¿ya? ¿Lo saqué? No te preocupes, acá seguimos y creo que sí ya lo... Creo que los saqué o se salió. No, porque aquí está. Observatorio. Hacer anfitrión. Ya, creo que ya, lo logré. Ariel es el que dice Observatorio RM, ¿verdad? Es que tengo dos equipos aquí, entonces ya lo tengo acá. Entonces, ok, ya lo logré.